preocupación. Solo lo has manifestado Pero tú hasta ahorita. es eso. Bueno, pues si soy solo yo está bien, pero quería compartírselo, nada más. Bueno, a mí Ok. tampoco me dio tiempo de contestar una pregunta porque, bueno, en mi caso creo que me extendí demasiado al tratar de... Bueno, es que también pienso que eran preguntas que a pesar de que eran 10, o sea, eran preguntas muy extensas. Entonces, a pesar de que decía que teníamos que contestar brevemente, supongo que eso ya fue por mí, pero me extendí mucho y pues no alcancé a contestar la última pregunta en mi caso. Ok. Bueno, pues tengo que revisar los exámenes todavía, no los he revisado. ¿Sale? Profesor, Sale. A ver. yo para no atrasar más ya la clase ni repetir lo mismo, solo resumiré que también tuve el mismo sentimiento, aunque se acabe el examen, lo sentí muy más largo de lo que creo que se debió haber sentido solo porque eran preguntas abiertas y el explayar todo de una forma que alguien más lo entienda. ¿Sí me explico? Porque una cosa es que tú sepas ese conocimiento, pero otra cosa es explayarlo de una forma que haga sentido. Bueno, solo era todo lo que quería decir. Ya sigamos. Ok. Bueno, la idea de un examen es que ustedes demuestren que están entendiendo, ¿no? Y de alguna manera, que si hay dudas, ¿no? En algunas cuestiones, pues tratar de irlas contestando, ¿no? Yo siempre les pregunto a ustedes si tienen dudas o eso y normalmente quien las tiene las expresa. Mucha gente a veces ni habla en la clase, ¿no? La otra cosa o la otra situación es que el curso o este curso en particular lo diseñamos con la idea de que el examen tuviera exactamente el mismo peso que tienen sus participaciones en clase, sus tareas, las que dejemos y todo aquello que vayamos dejando como ejercicios Arturo y yo. De esta forma, si ustedes en un examen, como te pasó a ti, Nadia, que no pudiste responder una pregunta, ¿no? Pero yo sé que tú estás participando, yo sé que si te dejo una tarea la resuelves, aunque sea con dudas, pero la estás contestando, que es algo que también les dejé muy claro. A mí lo que me interesa es que cada vez que yo les deje una tarea, la completa, yo ya considero que la entregaron, ¿sale? Y eso va generando en su calificación final, a veces hasta el 10, sin ningún problema. Precisamente porque además sabemos que este es un curso pesado, ¿sale? Entonces, si te pasó eso, nadie a ti en particular, yo espero que no sea así en próximas ocasiones, que no se presionen tanto, ¿no? Que como si yo fuera un dictador que les voy a calificar puntos y comas, porque no es así. De hecho, a mí no me gusta tampoco leer cosas tan largas, ¿no? Pues también ustedes son 20, ¿no? Yo tengo que leer 20 exámenes, calificarlos y todo, ¿no? Además de preparar las clases y demás. Entonces, no se asusten, no se preocupen tanto por esa parte, no se presionen de más, no es la idea que un examen los presione de más. También por eso, no les damos tanto peso a los exámenes como en otras ocasiones. Bueno, de hecho, yo incluso de manera presencial nunca le he dado tanto peso a los exámenes, porque si bien es una forma de demostrar que ustedes están manejando el conocimiento, prefiero ver qué dudas están quedando ahí, no qué es lo que sí saben, porque eso ya lo sabemos que lo saben. ¿Sí me explico? Para mí un examen no implica eh, pedagógicamente nada. Puedes incluso escupir todo en el examen y mañana ya se te olvidó, ¿no? Pero por eso lo vamos completando con las tareas y con las participaciones. Yo me voy dando cuenta quién de ustedes está más atento y quién está generando ideas a partir de lo que estamos viendo en las clases, ¿sale? Y eso, créanme que se ve reflejado en su calificación de la manera más objetiva, porque se van acumulando puntos. ¿De acuerdo? Sí, vale, de acuerdo, profe. Ok. Bien, pues vamos entonces a continuar. Vamos a revisar hoy
fuerza evolutiva que para algunos es la más importante. Yo en lo particular no me gusta darle ese peso, aunque sí reconozco que casi todo lo que vemos y nuestra propia formación académica desde que estamos en la primaria nos indica que la selección natural es el sinónimo de evolución. Y si bien selección natural es evolución, evolución no solamente es selección natural. Ya vimos o ya sabemos ahora que la evolución tiene muchos componentes y que tiene otras fuerzas evolutivas que actúan para que se lleve a cabo el proceso como tal, ¿no? Se le da mucha importancia de manera histórica porque se planteó como una forma de explicar el proceso evolutivo formal, ¿no? Ya como una teoría que no podía ser cuestionada tan fácilmente a raíz de la evidencia que se había dado y que se estaba manejando ya en su época, ¿no? Para ver la selección natural, obviamente, tenemos que remontarnos nuevamente a lo que plantearon Darwin Wallace, ¿no? Como algunos de los planteamientos principales, ¿no? El primerito que debemos reconocer, que nos debe quedar en mente, casi tatuado, es que a partir de la selección natural, Darwin explica la ancestría común, ¿no? Todas las especies vivas y las extintas descienden sin interrupción de una forma original, ¿no? No sabemos si el origen de la vida en general se dio de esta manera. Hasta el momento pretendemos que sí, o creemos que sí, y que a partir de cada una de las divergencias que se van dando de una forma original, surgen nuevas formas, nuevas adaptaciones y por tanto nuevas especies, ¿no? Siendo esto un hecho que nosotros, o una evidencia que nosotros consideramos como un hecho, podemos hacer inferencias hacia el pasado, ¿no? Con base justamente en relaciones de ancestría-descendencia, con características que estamos viendo en la actualidad y que podemos en algunas ocasiones comparar con el registro fósil. La descendencia que se da a partir de un ancestro es descendencia con modificación. Esa será una de las formas en las que podamos distinguir el paso del tiempo y el proceso evolutivo en las diferentes formas que podemos observar en la naturaleza, ¿no? Las especies van, para Darwin y Wallace obviamente, las especies van acumulando variación, ¿no? Esta gradualmente se hereda a las siguientes generaciones y llega a un punto en el que la especie, sí, la que originalmente era una especie A, ahora va a ser una especie B, ¿no? Y ya no van a tener compatibilidad. O la especie A se extingue y deja como legado a la especie B, ¿de acuerdo? Para Darwin las variantes pueden ser sutiles, ¿sale? Y estas van a ser preservadas durante la lucha por la existencia. Eso es lo que conocemos como adaptación. Serán características adaptativas, ¿sale? Para él, ¿no? En este planteamiento de una teoría evolutiva ya formal, la evolución sí era sinónimo de selección natural. Y para que esto ocurriera, tenía que existir variación fenotípica entre los individuos de una población o de una especie. La variación debería estar asociada a la sobrevivencia y fecundidad, que ya lo hemos mencionado varias veces, es decir, la adecuación, ¿sale? Y esta además debe ser heredable a las siguientes generaciones. Pero además debe estar siempre el protagonista de su teoría, que es la selección natural. La selección natural es aquella competencia por los recursos o la lucha por la existencia, ¿sale? Es la forma en que vamos a poder distinguir aquellos organismos o aquellos individuos que tienen una mayor sobrevivencia y una mayor fecundidad o viceversa, ¿de acuerdo?
Bien, la selección natural, ya dijimos, es la sobrevivencia y reproducción diferencial de genotipos adaptados al medio. Es un proceso importantísimo, aunque no es el único. Va a ser la única fuerza capaz de generar adaptación. No se puede generar adaptación por ninguna de las Profesor, otras fuerzas que hemos visto. Dime. entonces la adaptación es un carácter fenotípico el cual gracias a una población aumenta su sobrevivencia y reproducción, como dice ahí. ¿Eso es adaptación? Adaptación es el proceso y adaptación es la característica. Sí, es ese carácter fenotipo típico, como dice en el texto, ¿no? Puede ser fenotípico o puede ser genotípico. Está bien. La vida en el planeta, para los creacionistas sería algo como líneas paralelas. ¿Por qué? Porque cada línea representaría una especie que es inamovible, ¿no? Nos representaría el paso del tiempo de una especie, ¿no? Y no tiene relación con la especie contigua, ni con la especie hermana, ni mucho menos, ¿sale? Algunas se mueren, pero ya surgieron otras que están ahí, a lo mejor se parecen, pero no tienen relación, ¿de acuerdo? Cuando veíamos, por otro lado, las ideas transformistas, pues ya no va a ser una línea recta, ahora va a estar inclinada, ¿no? Bueno, sí va a ser recta, pero va a estar inclinada. ¿Por qué? Pues porque tienden al cambio, pero es el mismo ente el que comenzó con este linaje que el que se está muriendo al final, ¿no? El que está llevando la extinción de la especie. Van a ser lo mismo, ¿no? Los cambios se dan en la misma especie y no tiene relación uno con otro. En cambio, para el pensamiento evolutivo a partir de Darwin, ya tenemos una construcción basada en relaciones genealógicas entre las especies. Tenemos ancestros comunes, ¿sale? Todos están relacionados a través del tiempo por cambios, en algunos casos creemos que graduales, en otros casos, ya lo veremos más adelante, se cree que pudieron haber ocurrido de manera más rápida, pero al final de cuentas todos están relacionados, ¿no? Para la evolución, para los biólogos, para el pensamiento evolutivo, el gran árbol de la vida está relacionado a través de sus ramas y de un tronco común, ¿vale? Bien, retomando lo que hemos visto en otras clases, ¿no? Ahora sí ya del equilibrio de Hardy-Weinberg, habíamos dicho que habían 6 supuestos más el de las generaciones discretas, ¿sale? Y habíamos dicho que había algunos de estos supuestos que se rompían, que estaban relacionados con alguna de las fuerzas evolutivas. Anteriormente habíamos visto el de mutación y habíamos visto el de la deriva genética, ¿no? El 2 y el 3. Ahorita vamos a ver el número 5, que si todos los individuos tienen la misma probabilidad de sobrevivir y dejar descendencia a la siguiente generación. Cuando esto no es así, cuando no todos los individuos en una población tienen la misma probabilidad de sobrevivir y de dejar descendencia, quiere decir que puede estar actuando la selección natural. Va a ser la única que modifique las variantes o la proporción de variantes mediante la adecuación, ¿sale? Siempre que hablemos de selección natural, tenemos que hablar de adecuación, ¿de acuerdo? Si la selección natural no está actuando en una población, la adecuación es totalmente inútil, ¿no? Es ocioso que hablemos de adecuación en una población en donde todos tienen las mismas probabilidades de sobrevivir. ¿Sale? Bien. Sí, profesor. Entonces, la adecuación o las variantes de la adecuación van a estar asociadas
a variantes fenotípicas, ¿no? Todo aquello que se exprese de los genotipos o del genoma, a la variación ambiental, ¿no? Que generalmente siempre nosotros como biólogos tendemos a asociar las variantes climáticas, salinidades, temperaturas, precipitaciones, altitudes, todas estas variantes que se pueden dar en los climas o en el ambiente, a variaciones fenotípicas y rápidamente explicamos, ¿no? Hacemos una historia y explicamos por qué está presente una característica y por qué está en su forma, ¿no? Es presente esa característica a partir de esto, ¿no? La asociación de las variantes ambientales con las variantes fenotípicas, ¿sale? Y eso estará de alguna forma marcado o señalado en el genoma, ¿no? Por tanto, también vamos a encontrar variantes genotípicas o variantes genómicas. Bien, entonces la selección natural es la sobrevivencia y reproducción diferencial de genotipos adaptados al medio. Ya habíamos dicho que es una fuerza muy importante, no es la única, ¿no? Bien. Profesor, por retroceder a la diapositiva, trataba de anotar algo. Esto ya lo habíamos puesto esta. Ah, sí, cierto. Ese era lo de abajo, sí. Ok. Bien, tenemos ahora sí entonces la adecuación, ¿no? ¿Cómo podemos medir nosotros la adecuación de un organismo? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que pueden medir la adecuación de un organismo, o bueno, en una población? Podría ser viendo la variación de frecuencias fenotípicas, bueno, de la frecuencia fenotípica genotípica de un genotipo en particular respecto a los otros. Podría ser Profesor, la frecuencia, ajá. otro podría ser en sí el número de individuos de generación en generación. Si está aumentando, significa que están haciendo algo bien, mientras si está disminuyendo, podría ser algo malo, ¿no? Puede ser, saber exactamente si la selección natural está actuando a favor de un alelo o de un genotipo o en contra de otro, a veces es complicado. A veces puede estar solamente actuando a favor de un genotipo sin que esto signifique que esté actuando en contra de otro, ¿no? Pero ambas variantes son válidas, ¿no? Entonces podemos ver cuántos individuos están sobreviviendo. ¿Qué más? Bueno, a mí se me ocurrió otra forma. Se Ajá. supone que la adecuación es la suma de la sobrevivencia de un individuo junto con la fecundidad, ¿no? De muchos Entonces, individuos. bueno, Ajá. bueno, se me ocurriría, por ejemplo, medirla o hacer un promedio de cuánto vive una población y también hacer un promedio de cuántos hijos dejan y pues ya Exactamente. en base a eso ya juntarlas y ya se obtendría la adecuación, según yo. Exactamente. Si tú tienes esa posibilidad, tendrías un componente de la adecuación ya redondito, ¿no? Porque podrías exactamente medir cuánto están sobreviviendo los individuos en una población, cuáles están sobreviviendo más, cuáles están sobreviviendo menos, pero además saber cuáles y cuánta descendencia están dejando para la siguiente generación. Es complicado, ¿sale? Porque es muy complicado que nosotros estemos monitoreando una población generación tras generación y obtener ambos parámetros para definir de forma tan certera la adecuación. La que acaba de decir su compañero sería la más cercana a la realidad, ¿sale? Pero es muy complicado. Tendríamos que estar viendo exactamente cuántos individuos se mueren y cuántos individuos sobreviven y cuántos individuos dejan a la siguiente generación. ¿Sale? Es importante reflexionar esto entonces. ¿Qué pasa si yo tengo, digámoslo así, una población con 10 individuos, de los cuales un genotipo sobrevive hasta los 3 años de edad, pero deja cada individuo 100
individuos en su progenie, mientras que el resto sobrevive 8 años, pero deja de 2 a 3 individuos en su siguiente generación. ¿Cuál de los dos tiene una mayor adecuación? ¿Puedo repetir la pregunta? Disculpe. Si tienes individuos que viven más tiempo, pero dejan menos, menos progenie, o si tienes individuos que viven menos tiempo, pero dejan mucha progenie. Yo diría los que dejan más progenie, porque en el sentido de solo que la especie siga existiendo, solo es importante que siga habiendo números, ¿no? Como los insectos. Al menos yo lo veo así. Sí, Yo pero la diría que es al sobrevivencia revés. te da más probabilidades de dejar más descendientes. A lo mejor ya no es un evento reproductivo de 3, a lo mejor ya cada año dejo 3, 3, 3, 3, 3. Pero todos viven mucho tiempo. Sí, todos viven mucho tiempo. Pues yo creo que dependería entonces del ambiente hasta ese punto, ¿no? De qué es lo que más importa. Dejar el número, que sea muy probable que mueran y por ende dejar muchos individuos rápido, o mejor fortalecer al animal para que viva más tiempo y dejar descendencia a lo largo del tiempo. Bueno, pero yo no creo que sea ese el caso porque la selección natural trata principalmente de adecuación y no de solo procrear y dejar más descendencia, sino dejar individuos que sean sanos, que puedan sobrevivir. Y pues eso es en el primer caso que nos comenta el profe, Eso que sí. viven mucho más tiempo, pero dejan poco. O sea, es seguro, pero realmente van a tener como esa prioridad de que tengan más tiempo de adecuarse y de, pues, de existir. Pues entonces ambos podrían ser igualmente buenos, teóricamente hablando. Sí, pero el que realmente está presentando una mayor adecuación es el primero. Ok. Pero no necesariamente, porque eso, o sea, la adecuación estábamos viendo que es ambos criterios, ¿no? Pero es que también no es lo mismo también considerar el número de descendientes que dejan, sino también sería ver cuántos de esos sobreviven, ¿no? Pues por algo hay 2 estrategias de reproducción, no me acuerdo cómo se llaman, pero, o sea, está esa de dejar una cantidad extrema de individuos para que solo sobrevivan los que deberían sobrevivir, no sé, simplemente por probabilidad alguno tiene que sobrevivir, y la otra es la de cuidar a los pocos hijos que tengas, ¿no? Entonces también tendría que ver, porque puede ser también que vivan relativamente poco, pero no es porque sobrevivan menos tiempo necesariamente, solo es que completan su ciclo de vida en menos tiempo, ¿no? Digo, son genotipos, entonces deberían completarlo en el mismo, ¿no? Pero si están dejando descendencia pese a vivir menos, significa que ya llegaron a la etapa adulta, que es la etapa crítica para poder dejar descendencia, ¿no? Entonces, o sea, que vivan mucho no significa que necesariamente que están mejor adaptados al medio, simplemente significa que las condiciones los favorecen para vivir más, pero realmente si los otros también dejan descendencia, también significa que sobreviven lo suficiente para reproducirse. Ah, sí, obviamente, ¿no? O sea, depende mucho. Pero en este caso yo creo que sí son los que tienen un poquito más de longevidad. Bueno, Yo creo, es mi punto de vista. yo creo que, como mencionó Octavio, va a depender de la especie, porque hay distintas estrategias de reproducción y también dependerá de cómo es que se mide la adecuación, que creo que es a donde vamos, justamente a saber cómo la podemos medir para definir si tiene una mayor o menor adecuación y, y respecto a qué, ¿no? Y porque creo que se mide en éxito reproductivo y pues en sobrevivencia, ¿no? Sí, depende. Y también del ambiente en donde se encuentren realmente y qué especie sea. A ver, Pero, alguien por más por ejemplo, ahí tenía- ay, perdón, Ajá, diga, digo, adelante. un ejemplo que se me ocurre que puede ser muy ilustrativo, digo, no es a nivel de especie, pero, o sea, hemos visto que hay muchos grupos, grandes grupos,
en los cuales se favorece más el éxito reproductivo que la longevidad como tal. O sea, no es que no sea importante, pero por ejemplo, a veces la longevidad puede ser algo contraproducente, ¿no? Por ejemplo, con las gimnospermas, que son plantas efectivamente muy longevas, ¿no? Pero se reproducen muy lento y por eso han perdido la batalla en cuestiones de dominancia absoluta en el mundo. Y las angiospermas, ¿no? Que muchas de estas plantas completan su ciclo de vida en un año, pero ya están por todas partes, ¿no? Entonces, y tienen la mayor diversidad dentro de las plantas, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que tienen mayor éxito evolutivo, porque han alcanzado una mayor diversidad y eso se ha logrado en parte por tener unas tasas de reproducción tan altas a costa, por supuesto, de un ciclo de vida más breve, pero, pero aún así están por todas partes y no podemos decir lo mismo de las cícadas, por ejemplo, ¿no? Sí, no, las cícadas ya están en pleno bajón para la extinción, ¿no? ¿Alguien más? Alguien tenía por ahí la mano levantada. Yo Sí, también, o sea, retomando ah, si quieres tú y después yo. A ver, Mira, te ibas a decir. Vale. Pues es que también me viene a la mente el ejemplo por ejemplo, de los pinos, Pinus hardway, ¿mm? hardway. Es una especie que se localiza como en las alturas y es una especie que solamente se da en esa zona. Y es una especie que tiende a generar muchas semillas, pero justo esta estrategia permite que sean, o sea, por la dificultad de la región en donde crecen, no todas las semillas se vuelven viables. Entonces, ellos empiezan a más bien entrar en etapa de reproducción de manera pues relativamente joven para poder garantizar el mantenimiento de la especie. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que pienso que pues el fitness, la adecuación está dependiente no solo de la sobrevivencia y la fecundidad, sino también de esta adaptación al medio, es decir, que la variación ambiental que provea las condiciones específicas para que pueda esta especie desarrollarse también es importante. Entonces, igualmente va a ser diferente en distintas especies y, y ya. Bien. A ver, ahora sí, ¿quién había levantado la mano? Sí, había sido, es que también yo estaba pensando que dependía mucho de, pues, la longevidad de cada especie. Y prácticamente todos empezaron a hablar y me interrumpieron. Ya no pude yo poner mi idea, pero todos me ganaron la idea, pero yo también estaba pensando que el hecho de que queden solamente que solamente haya una reproducción baja, pero con alta tasa, con longevidad, Ajá. yo creo que tampoco eso significa que esté como fracasando, simplemente es el periodo de vida que tienen estos organismos y de igual forma creo que aunque tengan mucha descendencia, creo que no significa también que sea como completamente exitoso, porque de igual forma, como dijeron todos los demás, se deben de considerar el medio en el que están desarrollándose. Ujú. Creo que tal vez necesitaríamos un poquito más de información para poder definir eso. Sí, básicamente lo que tendríamos que hacer es comparar, por ahí alguien mencionó la viabilidad, ¿no? Recuerden que hay muchos, como lo mencionamos o como lo vimos en una de las diapositivas, tenemos muchos niveles en los que podemos ver el actuar de la selección natural, ¿sale? Uno de ellos, nosotros ya nos estábamos refiriendo justo a la parte adulta, ¿no? Aquellos que pueden sobrevivir mucho, ¿no? Mucho tiempo, pero dejan poquita descendencia, ¿no? ¿Cuántos eventos reproductivos puedes tener desde que estás en la etapa adulta o desde que eres reproductivamente activo? Y en contra de los que en el momento en el que pueden ya dejan descendencia y dejan mucha, ¿no? Pero tienen pocas probabilidades de sobrevivir. Ya estábamos hablando únicamente de esta parte, cuando ya son adultos.
Pero ¿qué pasa con todo lo demás, no? Efectivamente, eso habría que verlo. ¿Qué está pasando con la viabilidad de toda la descendencia que yo estoy dejando? ¿O por qué yo dejo más individuos, ¿no? Porque tengo una mayor capacidad de dejar individuos a la siguiente generación y el otro no, ¿no? Y también es muy cierto lo que mencionaron al final. Si nosotros observamos, o pudiéramos observar aquellos individuos que duran más tiempo, si están mejor adaptados para resistir a lo mejor cambios climáticos estacionales o cambios bruscos de, por ejemplo, entre un año y otro, una sequía, ¿no? Y eso también tendríamos que verlo como parte de la adecuación, ¿sale? O sea, en general todos la respuesta que dieron es correcta, ¿no? Pero habría que profundizar en cada caso para saber cuál de los dos parámetros vamos a considerar en un estudio evolutivo o en un estudio en donde estemos tratando de describir el actuar de la selección natural, ¿sale? Ese ejemplo que les di es real, existe y está pasando constantemente, sobre todo se ha visto en algunas aves, ¿sale? Hay aves que duran un poquito más de tiempo de vida, pero que tienen menos probabilidad de llevar a cabo el evento reproductivo. Y por el contrario, aquellos que tienen chance de llevar a cabo el evento reproductivo tienden a morir más rápido. ¿Por qué? Porque la característica adaptativa en términos de selección sexual es una característica desventajosa en términos de ecología, porque son más visibles a los depredadores, ¿sale? Entonces, yo desarrollo rápidamente mis caracteres sexuales, desarrollo rápidamente la característica fenotípica asociada a a ese desarrollo adulto, es decir, un plumaje llamativo, ¿no? Ya desarrollo el plumaje llamativo y entonces quiero decirle a las hembras que yo ya estoy listo para llevar a cabo la reproducción. Si se logran reproducir en ese momento, ya la hicieron, ¿no? Pero si son más visibles ante el depredador, pues el depredador se los va a comer. ¿Y cuál la adecuación, no? Ni te dio tiempo de reproducirte, ni te dio tiempo de sobrevivir. Y por el otro lado, hay individuos que no desarrollan de manera síncrona el plumaje y su aparato reproductor, y entonces tienen más tiempo para llevar a cabo la reproducción sin ser tan visibles ante el depredador o la presencia del depredador, ¿sale? Y entonces a él sí le da tiempo no solo de reproducirse una vez, sino de poder repetir este evento año tras Pero, año, profesor, lo que dure. la idea Dime. general es que ambas formas son viables, ¿cierto? No siempre. La idea general es que siempre se debe considerar lo que está pasando con la especie. Y que una característica que puede parecer favorable, que puede estar dando una mayor adecuación, puede ser engañoso. ¿Sale? Por fortuna, ¿no? Una forma indirecta que nosotros tenemos en microevolución para poder medir la adecuación tiene que ver con los genotipos. No tenemos que asociar ninguna característica fenotípica hasta no saber cómo se están comportando los genotipos, para que podamos distinguir entre la sobrevivencia y reproducción diferencial, ¿sale? Vamos a hacer como un resumen. Entonces, pongamos un ejemplo, ¿no? El que estamos viendo en pantalla. Tenemos una población que tiene dos alelos en un genotipo, ¿no? En su locus con dos alelos, el alelo A mayúscula y el alelo A minúscula, y tenemos un número, ¿no? Que nosotros vamos a ir al campo y vamos a registrar. Lo vamos a hacer para una generación, ¿no? Y lo vamos a continuar para una siguiente generación, ¿sale? De esta manera ya sabes, no sabemos cuántos sobrevivieron, ni cuántos descendientes dejaron entre una generación y otra. Pero sabemos que sobrevivieron
estos de la siguiente generación. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. A partir de estos números, entonces vamos a sacar dos tipos de adecuaciones, ¿sale? Ya lo que estamos haciendo es asumir una cosa fuerte, ¿no? Que aquellas adecuaciones que nosotros estamos obteniendo tienen que ver con los dos parámetros, sobrevivencia y reproducción, pero en realidad no lo sabemos, ¿eh? Únicamente lo estamos asumiendo. Por eso les decía que teníamos que reflexionar bastante acerca de eso, ¿sale? Hay que tener cuidado. ¿Puedes Bien, repetir eso? Estamos realmente asumiendo que los dos parámetros, tanto el reproductivo como el de sobrevivencia, ¿sale? Y entonces vamos a obtener dos tipos de adecuación. La adecuación absoluta y una adecuación relativa. ¿En qué consiste cada una? Bien, la adecuación absoluta va a ser lo que hemos realizado desde el inicio que empezamos con microevolución. Vamos a considerar la adecuación absoluta como el número de individuos final entre el número de individuos inicial. inicial, ¿sale? Entonces dividimos 80 entre 100 y vamos a obtener una proporción, ¿no? Algo parecido a una proporción. ¿Por qué lo hacemos así? Intentamos que la adecuación esté relativamente entre 0 y 1, ¿sale? Que no se pase de esos parámetros, ¿sale? Lo mismo vamos a hacer para los otros genotipos. Esta la vamos a conocer como la adecuación absoluta. Profesor, ¿De acuerdo? Dime. es una pregunta, suponga, pero ¿qué pasaría si en un caso el número inicial de genotipos que tenemos es, como ahí dice al final, en vez de 80 sea 120, que algo más? Tu La de adecuación absoluta será más alta. será 1.2. Eso igual se puede, ¿cierto? Uh-huh. Ok, solo que es que usted dijo como que tratemos de que se mantenga dentro del rango de 1, pero en el caso de que supere 1 sería positivo, ¿no? Sí, sería positivo, no pasa nada, pero normalmente, o más bien se pensó justamente para tener estos parámetros, ¿sale? Porque estamos asumiendo que de esta población está actuando la selección natural. Puede pasar, por ejemplo, que uno de los genotipos esté sobrerepresentado comparado con la N inicial y el resto de los genotipos esté subrepresentado. Y entonces uno de los genotipos tendrá una adecuación mayor a 1 y los demás tendrán una adecuación menor a 1. ¿Sale? Y si todos superaran a 1, por así decirlo, significa que hubiera aumentado como tal. Significa que toda la población está favorecida por la selección natural. Está bien, solo que gracias. Ok. Bien. Una vez que tenemos la adecuación absoluta, entonces ya vamos a poder obtener la adecuación relativa. ¿Cómo? Vamos a tomar una de las adecuaciones absolutas y vamos a relativizar a partir de esta, ¿sale? En este caso y en la mayoría, gran mayoría de los casos, van a ver relativizada la adecuación relativa en función de la adecuación absoluta más alta, ¿sale? ¿Cuál es la adecuación absoluta más alta en este caso que tenemos en pantalla? 0.8. 8. Uh-huh. 0.8. Y entonces dividimos entre 0.8. 0.8 entre 0.8 pues nos da 1. 0.8 entre 0.8 nos da 1. Y 0.5 entre 0.8 nos da 0.625. ¿Sale? Normalmente vamos a trabajar con esta. ¿Sale? Con la adecuación relativa. Dijo 0.5 sobre 0.8. Sí. Gracias. Solo que ¿por qué
¿Por qué trabajar con la relativa? Porque nos evitamos justamente el problema de que si nos pasamos del 1 en la adecuación absoluta, ¿sale? ¿Sí queda claro? Y de esta manera lo vamos a dejar todo en función de 1, ahora sí. Aquí sí no se pueden pasar. ¿Sale? Sí. Bien. Entonces, como les dije, nosotros estamos asumiendo algo fuerte. En la ecuación absoluta estamos asumiendo sobrevivencia y fecundidad, que nosotros estamos viendo esto, ¿sale? Acuérdense, en términos ecológicos, la L en ecología de poblaciones nos habla de sobrevivencia y la M nos habla de la fecundidad, ¿sale? Y en cambio, en la adecuación relativa, lo que estamos asumiendo más bien es la comparación de estas, de las absolutas. Estamos asumiendo una diferencia entre los genotipos. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a trabajar con la adecuación relativa. Sin embargo, pues obviamente tenemos que obtener la adecuación absoluta para obtener la adecuación relativa. ¿Sale? Generalmente es la más alta, pero yo por ahí alguna vez me encontré una referencia en donde utilizaban, me parece que la media, ¿no? La adecuación que estaba como a la mitad. Eso lo que te provoca es que tu adecuación relativa sea mayor a 1 y pues son broncas, ¿no? Para los cálculos. Bueno, a mí me causaba conflicto. Entonces yo normalmente también utilizo la adecuación absoluta más alta y me voy para abajo, ¿no? Bien. A ver, hagamos uno de estos, aunque sea, ¿no? Obtengan la adecuación absoluta para el ejemplo 1, para los 3 genotipos. ¿Sí pueden? Sí, es punto 5, punto 8 y punto 8. Ok. Y entonces, ¿cómo quedarían las relativas? 5. Punto 625. Uno y 1. Exacto, quedarían al revés que como lo teníamos en el ejemplo anterior, ¿no? ¿Pasará lo mismo para los otros casos? A ver, alguien más. En el primero sería punto 6, en el segundo punto 9 y en el tercero, si hago el cálculo, sería 0.46. En el segundo caso, los otros genotipos. Sí, punto 6, punto 9 y punto 46, pero es un número mucho más largo. Ok, pero eso sería la absoluta, ¿no? Sí. Ok, ¿y la relativa? La primera, punto 6666. Sí. La segunda es 1. Y la tercera es 0.51. ¿Se ve reflejada entonces la proporción de genotipos en su adecuación relativa? Absoluta y Pues relativa. que hay mayor proporción en los heterocigotos que en homocigotos de ambos lados, y se ve. Eso al menos se distingue, Sí. ¿no? Y que es relativamente parecido también, o sea,
5.1 y 0.66 no es que estén muy alejados el uno al otro. No, pero sí hay una diferencia, ¿no? Sí, hay una diferencia, pero no es gigantesca. No, no es gigantesca. ¿Sale? Bien, desde ahí ya nosotros podemos empezar a ver el actuar de la selección. Sin embargo, ese no va a ser el último o la forma en que podamos, no va a ser el valor con el que podamos interpretar la intensidad de la selección. ¿Sale? Va a ser el primer parámetro importantísimo, pero no va a ser el definitivo. ¿De acuerdo? Bien. Recordemos lo que les había dicho anteriormente. Tenemos varios componentes de la selección y tenemos entonces que considerar tanto varias ventajas o varias desventajas, ¿no? Desde ese mismo momento en el que los gametos están actuando. ¿Sale? Ventaja en la segregación, viabilidad de estas mismas gametas y éxito en la fertilización. Normalmente estos parámetros no los consideramos cuando hacemos genética de poblaciones, ¿sale? A menos que nosotros nos vayamos como en la mutación, ¿no? Que veíamos en las gametas la tasa de mutación. Lo mismo deberíamos hacer para medir a la selección, sin embargo no lo estamos haciendo. Esto que vemos aquí lo estamos asumiendo. Muy poca gente se echa un clavado para hacer sus análisis en este nivel, ¿sale? Pero sí es muy importante que lo tomen en cuenta. Bien. ¿Cómo es entonces el proceso de selección según Darwin? Y ahora sí, considerando también los elementos que estamos viendo ahorita con microevolución. Normalmente, nosotros no podemos ver con la microevolución el proceso de selección de caracteres continuos, ¿sale? Lo que vimos ahorita fueron genotipos, ¿cierto? Sí. Entonces, si nosotros pudiéramos ver fenotipos, por ejemplo, el crecimiento de los caballos, ¿no? En términos evolutivos, cuando veíamos a los caballitos en sus formas fósiles, eran más chiquitos y los dedos de las extremidades estaban separados, ¿no? Hasta que se fueron fusionando sus falanges y se formó la pezuña que la conocemos actualmente, y también el tamaño corporal empezó a crecer. En términos de selección, según Darwin, ¿no? Si lo viéramos como un carácter continuo en cuanto a la estatura o el tamaño corporal, si sacáramos una fotografía de unas generaciones, unas miles de generaciones atrás o millones de generaciones atrás, la tendríamos en la media aquí, ¿no? La estatura. Pero después de que ya ocurrió la selección, ¿no? Que había variedad, varianza, había variación en las poblaciones, la selección está favoreciendo a aquellos individuos que tienen una mayor estatura, entonces esta media se desplaza, ¿sale? Y tendríamos que construir una nueva campana aquí. Profesor, ¿De acuerdo? Dime. no entiendo. Entonces, de izquierda a derecha es de menor tamaño del cuerpo a mayor tamaño del cuerpo, en este caso. Sí. Y después de la selección, pues, ok, el promedio es un mayor tamaño del cuerpo. Sí. Ok. Esto para caracteres continuos. ¿Sale? Caracteres continuos, o sea, el tamaño del cuerpo, ¿qué trata de decir con eso? Es que ¿Cómo es la variable? ¿Cómo son las variables continuas? no entiendo. Ya lo habíamos visto también, ¿no? A ver, alguien más, ¿cómo son las variables continuas? Las que pueden tomar todos los valores en una línea recta, ¿no? Por ejemplo, puede tomar medios, decimales, Ajá. puede ser 1.5. Progresivos, ¿eso es lo que está diciendo? Sí. No, porque progresivo también puede ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ok, pero se entiende el punto de que va de poco a más, ¿no? En este caso sí, no en todos los casos. Más bien lo que quiero que entiendan es cómo se da el proceso evolutivo de selección en caracteres continuos y cómo lo podríamos detectar en un sentido fenotípico con variables continuas. ¿Sale?
Si nosotros también tomáramos, por ejemplo, en el caso de los pinzones de Darwin, el tamaño del pico sería algo parecido. Nosotros sabemos que las variables continuas en la naturaleza, o lo asumimos también muchas veces en estadística o en bioestadística, las variables que se pueden medir de manera continua casi siempre se ajustan a una distribución normal, ¿no? Entonces, si nosotros midiéramos los picos de los pinzones, esperaríamos que se distribuyeran de la misma forma, de manera normal, ¿no? Hicieran una campanita. Si hubiéramos podido ver el proceso evolutivo, ¿no? Desde que se empezaron a divergir los diferentes pinzones, podríamos haber medido los picos, los tamaños de los picos y ver algo parecido a esto. Una vez que empezaron a seleccionarse ciertos picos para el consumo de alguno de los recursos disponibles en las diferentes islas, lo podríamos ver así, ¿sale? De un momento, con una media, y pasado el proceso de selección, esta media se desplaza. Para el caso de aquellos que tuvieron que adaptarse a recursos alimenticios muy duros, el pico se supone que creció, es la teoría darwiniana, ¿no? Para aquellos que tuvieron que adaptarse a fuentes de alimenticias más blanditas y tal vez un poco más finas, entonces el proceso de selección o esta media lo veríamos del lado contrario, desplazándose hacia atrás. ¿Sale? O sea, puede crecer o puede decrecer. ¿De acuerdo? Lo importante es que si tuviéramos la capacidad de medir variables continuas, esta sería la forma en que podríamos explicar este cambio. ¿Sí queda claro? Esto ocurre únicamente en el caso de tener variables continuas. Únicamente en el caso de tener variables continuas. O sea, Okay. Imagínate todo lo que estamos asumiendo, nada más con los genotipos. Con los genotipos no podemos hacer este tipo de representaciones. ¿Sale? Pero la selección se supone que actúa de esta manera. ¿De acuerdo? Ok, sí. Bien. ¿Qué tipos de selección? Bueno, esto no lo podemos ver con los genotipos, pero ¿qué sí podemos ver con los genotipos? Podemos distinguir el tipo de selección que está ocurriendo, ¿sale? Que es algo parecido a esto. Tenemos la representación, ¿no? En histogramas de los genotipos originales, ¿sale? A minúscula minúscula y A minúscula, ¿sale? Como ustedes bien lo mencionaron hace rato, la adecuación nos puede señalar cómo está ocurriendo de manera general la selección. Si tenemos un genotipo menos representado en la siguiente generación, estamos hablando de una selección direccional. ¿Sale? ¿Podría entonces rápidamente la diapositiva? Solo quiero copiar algo. Disculpen, no vuelvo a traer. Listo, gracias. Bien. La selección direccional nos está diciendo parte de lo que ya habíamos platicado anteriormente. Vemos el ejemplo otra vez, ¿no? Con una gráfica de distribución normal y cómo se va desplazando. O sea, lo que les decía, si nosotros obtuviéramos ahora la media para la generación siguiente, se tendría que desplazar y se tendría que desplazar prácticamente toda la distribución, ¿sale? En términos de histograma, lo que veríamos sería esto, ¿no? Con puros genotipos. El alelo A mayúscula algo tiene que la selección no está favoreciendo, ¿sale? Entonces, de una generación a otra, estamos viendo menos individuos que portan el genotipo A mayúscula, ¿sale? Pero además los heterócigos, que originalmente eran los que más representación
numérica tenían, ahora está bajando, ¿sale? Aquellos que portan el alelo A mayúscula no son tan efectivos como aquellos que tienen el alelo A minúscula. Y cuando entonces el alelo A minúscula se presenta en un genotipo homózigo, vemos mayor cantidad de individuos representados en la población. ¿Sí queda claro? O sea que esta selección lo que hace es favorecer a uno de los homózigos. Puede favorecer a uno de los homózigos o a uno de los genotipos, pero caso contrario, puede castigar a uno de los genotipos. Cuando está favoreciendo a un genotipo, la vamos a conocer como una selección positiva, ¿sale? Pero tú tienes que estar convencido de que está favoreciendo a ese genotipo, ¿de acuerdo? Cuando sea el caso contrario, no es que esté favoreciendo a uno, sino que está castigando al otro. De entre todos estos, el que tenga el A mayúscula está chafa por la razón que tú quieras y la selección natural le está pegando. Entonces se va a conocer como selección negativa. Va en contra de uno de los genotipos. ¿Sale? La positiva es que solo está favoreciendo a otro. Ajá. La positiva favorece a uno. La negativa es que está castigando a otro. ¿Vale? Puede ser a los heterózigos, puede ser o alguno de los homózigos. ¿De acuerdo? Yo tengo una duda. Dime. Dijo que por algún motivo el genotipo A mayúscula se está reduciendo. Ajá. Hola, hola, te nos fuiste, no te entendí. ¿Se escuchó? ¿No se escuchó? Se escuchó una parte nada más. No sé por qué pasó eso, pero ¿por qué motivo se podría reducir el genotipo A mayúscula? Está sobreviviendo o está dejando menos descendencia a la siguiente generación. ¿Sale? Ya sea el motivo que tú quieras. Que no aguanta un cambio climático, que está siendo muy visible para el depredador, que su descendencia no es viable, por ejemplo, o que tiene baja viabilidad, ¿no? Que las hembras no están seleccionando a esos machos, ¿sale? Aquellos portadores de ese genotipo. En fin, cualquiera de los escenarios que tú pongas en donde la selección esté actuando, que no lo favorezca, se va reduciendo el número a la siguiente generación. ¿Sale? Alguna enfermedad, a lo mejor es una enfermedad asociada, ¿no? Al genotipo, eso pasa muy comúnmente también, y entonces pues ya se ve menos representado en las siguientes generaciones. ¿Sale? Sí, gracias. Vale. Yo tengo una pregunta, profe. Dime. ¿Esto cuánto tiempo después de Darwin lo llegaron a descubrir? Por ejemplo, las mediciones y como todos pues las posibles como... Esto fue, Darwin publica su origen de las especies en el 58-59, ¿no? 1858-59. Entrado el siglo XX, 1900, a partir de ahí, toda la escuela genetista comenzó a describir ya con modelos esto que estamos viendo en pantalla. Ellos fueron los primeros en empezar a describir cómo estaba actuando la selección natural, a nivel ya de genotipos incluso, sin saber todavía nada acerca de la molécula del ADN, únicamente por fenotipos, ¿no? Empezaron a encontrar que había fenotipos o había características que se comportaban bajo las leyes mendelianas. Y entonces esos fueron las características que se tomaron para hacer todo este tipo de modelitos, ¿sale? Ya obviamente después cuando se descubre que hay zonas del genoma que se están comportando de manera mendeliana,
Entonces ya se pudo ajustar para que en vez de usar fenotipos, utilicemos genotipos. Eso ya fue por ahí de 1950, ¿no? Que comenzaron con en los 50 se empezó Richard Lewontin a obtener geles de agarosa, ¿no? Uh-huh. Oh, ok. Es que sí, como en la escuela solo nos enseñan a Darwin, ¿no? Y no realmente después como lo posterior. Y es interesante. Ajá. Acuérdate que la construcción de la teoría sintética se da a partir de 1900. ¿Sale? No es que un día se hayan juntado y dijeran, pues ya, aquí empieza la síntesis de la teoría evolutiva, ¿no? Sino que más bien se fue acumulando mucha evidencia y al final la integraron. O sea, los genetistas jalaban por un lado, los paleontólogos por otro lado, gente como Ernest Mayr jalaba por otro lado. Él todavía estaba vivo cuando yo estaba tomando clases en la facultad y él seguía muy apegado a las ideas darwinianas y a la síntesis de la teoría evolutiva y no aceptaba tan fácilmente ideas como las de Stephen Hawking, Stephen Jay Gould, ¿no? Y Kimura, ¿no? Que vamos a ver también más adelante. Ok, ¿Vale? muchas gracias, profe. Vale. Para todos los demás, ¿ya quedó claro el tipo de selección entonces? Sí. La positiva favorece a todos los genotipos. ¿La selección positiva? Sí. No. La selección positiva va a favorecer a uno por encima de los demás. A los otros a lo mejor no los afecta, pero a uno lo va a favorecer. ¿Sale? A diferencia de la negativa, es que la negativa sí o sí afecta al otro. La negativa va a afectar al otro. Exacto. Ok. ¿Sale? Vale. Si la selección negativa es muy fuerte, ¿no? Y va contra un alelo, se va a ver reflejado también en los heterócigos. ¿Sale? ¿Sí? Ok, sí. Vale. Cuando hablamos de selección purificadora, es que la intensidad de la selección contra uno de los alelos es muy fuerte. ¿Sale? Cuando hablamos de selección purificadora, es porque la selección contra uno de los alelos es muy fuerte. Entonces no permite que prácticamente sea viable. Se va a mantener en la población en su forma heteróziga, pero no va a permitir que haya homózigos o va a dejar muy poquitos homózigos en la población. Eso podría ser en el caso de un gen casi que letal, ¿no? Letal recesivo. Exactamente, en casi todas las enfermedades genéticas que sean letales o sean deleterias, estaremos viendo selección purificadora. ¿Sale? Sí, profesor. Vale. Pero todas entran en la misma categoría de selección direccional. ¿Sale? Todas estas que les mencioné, la purificadora, la negativa o la positiva. ¿Sale? Porque toman la misma forma. Ustedes van a ver esta forma o esta distribución de los genotipos si los ponen en su forma de histogramas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Sí. Vale. Bien. Tenemos otro tipo de selección que va a ser la que conocemos como estabilizadora o balanceadora o sobredominancia, o ya más comúnmente el vigorío. ¿Habían escuchado hablar de eso? Yo no. Solo una vez, pero en mi clase de genética. Ahí no entregamos. Según yo lo dice Darwin, ¿no? En su libro. Ajá. ¿Qué dice? A ver. Ay. Según yo, él pone unos ejemplos, no me acuerdo, no sé si era con orquídeas, en donde creo que luego, no sé, la verdad no quiero decir una tontería. Tengo la idea, pero la verdad no.
Pero sí lo menciona Darwin en su libro, como hasta el final. Sí, sí lo menciona Darwin. Bueno, no es otra cosa más que la cruza, ¿no? Por ejemplo, de una forma caricaturizada, ¿no? Si ahorita ustedes van y a un asilo de perros, ¿no? Que encontraron en la calle, que abandonados y lo que sea, y encuentran un bulldog de los que llaman razas puras, pues pobrecito bulldog, no pueden ni respirar, tienden a la obesidad, ya están expresando un montón de enfermedades deleterias, estas cosas, ¿no? Y de repente se agarran un perro callejero, ¿no? Que nunca tuvo familia, más bien fue producto de un encuentro entre dos perros callejeros, pues van a ver una combinación que no tiene coincidencia con ninguna raza, ¿no? Algunas características de algunas razas, pero ya está muy diluida. Y entonces, de manera natural, seguramente sobreviviría más ese perro que no tiene una raza que el perro de raza pura, porque ya tiene o ya está cargando muchas, muchos genes deleterios, ¿sale? Ese es lo que se conoce como vigor híbrido. Aquellos individuos heterózigos que presentan una ventaja por encima de los otros organismos que son homózigos, ¿sale? Y eso se ve reflejado en las distribuciones que parecen normales, ¿no? Aquí sí los histogramas van a tener una mayor compatibilidad con una distribución normal en donde podemos encontrar a los heterózigos mayormente representados en la población, ¿sale? A este tipo de selección pues la vamos a usar como estabilizadora o balanceadora, ¿sale? Los homózigos van a estar en menor proporción que los heterózigos y las adecuaciones también nos van a reflejar eso. Tendrán una mayor adecuación aquellos organismos heterózigos que los homózigos, ¿sale? De acuerdo. Y la última va a ser la selección disruptiva o diversificante. ¿Sale? Ahí es el caso contrario al anterior. Los heterózigos van a ser golpeados por la selección, ¿sale? De alguna forma, no los favorece la selección, o a lo mejor no es que estén golpeados por la selección, sino que simplemente la forma homóziga de los alelos tiene una mayor adecuación. Podría ser en el caso de cuando hay codominancia, tal vez uno de los fenotipos no es el más apropiado para el ambiente en donde se encuentran. Ajá, podría ser, ¿sale? Sobre todo en aquellas zonas medias, ¿no? Donde puedes, por ejemplo, en México, ¿no? Que haya una especie que tenga una distribución continua de norte a sur del país, pero que en el eje neovolcánico los heterózigos, justo esa zona de contacto entre los individuos del norte y los individuos del sur, estén disminuyendo en presencia, ¿sale? Porque las condiciones del eje neovolcánico no sean las óptimas para que sobrevivan. Y como es la zona de contacto entre los individuos de una distribución y de la otra, pues aquellos heterózigos que se encuentren ahí, pues van a tener menores condiciones para sobrevivir, ¿sale? Ese podría ser un ejemplo un poco caricaturizado de lo que es la selección disruptiva o diversificante. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Y esto nada más lo estamos viendo en función de la adecuación, ¿sale? De los números que encontramos en las poblaciones y la adecuación que ya obtuvimos nosotros, ¿no? Absoluta o relativa, ¿sale? Pero ¿cómo es el modelo de selección en términos de Hardy-Weinberg? Nosotros ya habíamos hecho esto, ¿no? Ya habíamos definido que las frecuencias genotípicas estaban dadas por las frecuencias alélicas en su forma de binomio cuadrado perfecto. Todo lo igualábamos a 1. Pero ahora necesitamos tomar forzosamente el tiempo cero o la generación cero y lo que pasa a la siguiente generación. Lo único que se va a hacer para determinar cómo está actuando la selección en una población, ¿no? Para definir
cómo están cambiando las frecuencias alélicas en función de la selección, vamos a sumarle a nuestro modelito la adecuación relativa. Es un ¿Sale? factor por el que vamos a multiplicar el valor, ¿no? Así es, nada más se va a multiplicar. Si tu adecuación relativa es de 1, pues tu frecuencia alélica va a quedar igual, ¿sale? Cuando sea menor de 1, pues obviamente va a disminuir, ¿de acuerdo? Y en resumen, quedaría algo como esto. Nosotros le vamos a agregar la W relativa, lo vamos a igualar a 1, pero además vamos a obtener a partir de esta expresión la adecuación promedio de la población. ¿Sale? Así como lo ven aquí. Lo único que tienen que hacer es sustituir los valores. Si ya tenemos una frecuencia de P de 0.2, aquí le vamos a poner 0.2 por la adecuación relativa. Si es 1, pues ya le pones tu 1 y ya queda aquí como 0.2 por 1. Y aquí 0.8 y la adecuación relativa del genotipo heterózigo. Y así sucesivamente. ¿Sale? Al final van a tener que incorporar la adecuación promedio de la población a cada una de las frecuencias genotípicas a la siguiente generación para ver el cambio. Realmente es muy sencillo, aunque parezca ahorita complicado, en realidad es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores a estas fórmulas. Valores que ustedes ya manejan a la perfección cuando hicieron el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿cierto? ¿Sí o no? Pues cuando yo haga el ejercicio, me daré cuenta de eso. Es realmente muy sencillo. El ejercicio va a quedar, de hecho, de tarea. Bien, entonces tenemos el modelo de selección general, es este, ¿no? A partir de este modelito de selección natural general, podemos obtener las frecuencias alélicas a la siguiente generación, sustituyendo nada más los valores. P0 significa la generación 0, a partir de la cual nosotros obtuvimos las adecuaciones absolutas y relativas, ¿sale? Y la P1 va a ser el resultado de ese cambio. ¿Sí queda claro? ¿Sí me explico? Podemos hacer un intento de esto todos como práctica, supongo. Tenemos este ejemplo, ¿no? Que es el que ya habíamos puesto originalmente. Vamos a tener una adecuación relativa que ya la obtuvimos también ahorita en su ejercicio anterior, ¿sale? Estamos viendo una selección purificadora o selección direccional. ¿Por qué? Está disminuyendo el número de homocigotos dominantes. Se están representando menos homocigotos dominantes. Adecuaciones, ¿no? El homócigo recesivo y el heterózigo están más representados que el homócigo dominante, ¿sale? Si sustituimos estos valores aquí, una cosa es la adecuación promedio y otra cosa es la frecuencia a la siguiente generación. A ver, suban los valores aquí abajo en esta fórmula y me dicen cuánto obtienen, por favor. ¿Cuál era la diferencia de qué y qué primero? Esta es la adecuación promedio y esta va a ser la frecuencia para B, o sea, para mayúscula, a la siguiente generación. ¿Sale? Los datos que debes sustituir aquí para P tienen que ser los que obtengas a partir de eso. Estoy tratando, o sea, ¿cuál es WPP? Va a ser esta. Entonces multiplicamos básicamente 50 por 0.6
Sí, 2.5. sí, así es. Nada más hay que sustituir los valores. Acuérdense que son frecuencias, ¿eh? No es el 50, son frecuencias. ¿Sí? Entonces sería 130, 50 más 162. 50 más, ¿por qué? Porque si bien recuerdo, para tener las frecuencias alílicas era AA, ¿cierto? A mayúscula más un medio de A mayúscula minúscula. No, Para las frecuencias alílicas. la frecuencia alélica A sería igual a... sí, cierto, tienes razón. A igual a 50 más un medio de 2, pero no es 50, ¿no? Sería la frecuencia. Es 50 entre 100. No, espera, pero no, entre la población total, olvídalo. Pero de adultos, ¿no? Sí, de adultos. Pues, 290. Ujú. A ver, ¿alguien más ya está sustituyendo valores? ¿O Sí, les queda claro? ¿Sí te quedó claro, Nadia? sí, pero Uy. Ahora sí lo voy a repetir. Perdón, Tortiu. Sí, ¿Cuál, sí, cuál? no me quedó claro. Ok. ¿Te acuerdas cómo sacábamos el equilibrio de Hardy-Weinberg? Sí, Ok. Entonces, lo que tienes que hacer es tomar los adultos, sacar las frecuencias alélicas, normal, como lo hicimos en un principio, y esos valores sustituirlos aquí, en las fórmulas. ¿Sale? Por ejemplo, para P cuadrada, ¿cómo era? era ocupar el cósigo, Ajá. obviamente, contra el tercio, ¿no? Contra la mitad del etósico. Ujú. ¿Sale? Sí, sí, sí. ¿Sale? Pero en Y frecuencias, estaba, ajá, sí. ¿sale? Es Ok. decir, 50 entre 290. Eso lo sustituyes en tu fórmula de D igual a P Cuadrada igual cuadrada a más un medio de 2PQ. ¿Sale? sí, Y va, así van sustituyendo los valores. Y le agregan también el de su W. Aquí están las Ws. ¿Sale? ok. Pero eso solamente multiplicando, ¿no? Ajá. Ok, Y va. luego ya los sumas por las otras frecuencias con sus Ws. ¿Sale? Ok, va. La relativa, ¿mandé? Ajá, la relativa, la W relativa. Esa ya está aquí, ya se las puse aquí. ¿Sale? Las frecuencias alérgicas serían como las que serían esperadas en Hardy-Weinberg, ¿verdad? No, para este caso tenemos que sacar las observadas. Ok. Voy a baño rápido, chicos, pero aquí estoy atento, ¿eh?
Profesor, Sí, el valor es 0.9 en total, P1. P1. Sí, porque primero para sacar W es básicamente nuestra frecuencia alélica de A dominante al cuadrado por 0.625, ¿cierto? Ajá. Que eso nos da en total 0.12544. Luego el siguiente paso es más 2PQ por WPQ, que es 2 por la frecuencia del alelo dominante, que es 0.448, por la frecuencia del alelo recesivo, que es 0.552, ¿no? Por, a su vez, WPQ, que es 1. Ujú. Eso nos da 0.494. Y por último, pues 0. ¿Cuánto, perdón? 0.494 y con 6 para resumir los demás. O sea, no es para que solo es para ver si los pasos va bien, no es para que lo copien. Eso sería para P1. ¿Eso no sería más bien para la W promedio? Sí, para la W promedio es con eso, es que requerimos la W promedio para luego sacar P1. Ajá. La W promedio no, está muy baja. No, aún falta. La W promedio en total da 0.6962. Está muy baja. No, es 0.9. 0.9247. Ajá, exacto. Y ya la P1 sería de 0.403. Ajá. Y a mí también me salió eso. ¿Cómo Los demás. ¿Cómo hicieron la W entonces? Es más, ¿qué frecuencia alélica qué frecuencia para A dominante tienes y para A recesiva? Bueno, es que en el cuadrito que está mostrando el profe ahí ya tiene los valores de P y de Q. Y dice ¿Pero sus no lo valores. sacaste? ¿Tú lo sacaste, Nadia? No, ¿No lo has sacado? No, yo profe. sí lo saqué. Yo sí Bueno, lo sí, saqué, el chiste es que lo mano. saquen. A ver, ¿quién lo sacó Yo bien? sí lo saqué. A ver, Octavio. Pues es que es seguir los mismos pasos que seguiríamos con Harry Weinberg, ¿no? O sea, Ajá. primero, digo, ya nos está dando los individuos, ¿no? Entonces, primero tenemos que sacar las genotípicas Ajá. observadas, ¿no? Luego, a partir de esas, ya sacamos las frecuencias alélicas observadas, ¿no? Lo que era Sí, de... 0.448 y 0.552. Ajá. Ajá, exacto. Entonces, ahí ya tienes las observadas. Luego, entonces, tienes que sacarlas por alelos. Entonces, pues tomas la fórmula, ¿no? Para sacar P cuadrada es el cuadrado de A mayúscula. Luego, para sacar 2PQ, tienes que sacar el producto de A mayúscula por A minúscula por 2. Luego, para sacar Q cuadrada sería el cuadrado de A minúscula. Sí, pero Esos son los valores que sustituyes en la fórmula de la adecuación promedio. sí, y Junto con... los multiplicaste también por la W relativa, ¿no? Sí, por supuesto. Ajá. ¿Cuánto te dio todo ese 0.448 al cuadrado por 0.625? Es que yo los saqué todos juntos, pero 0.201 por 0.625 más 0.4946 por 1 más 0.3043 por 1 me da 0.924525 de la W promedio. Me dio tal vez hice algo mal. A lo mejor se te pasó lo de algún cuadrado o un 2 por ahí al sacar las frecuencias alélicas. Porque las frecuencias alélicas observadas sí las tienes, bueno, yo sí las tengo igual que tú, pero a lo mejor fue cuando las pasaste para P cuadrada, 2PQ y Q cuadrada. Pues, o sea, 0.448 al cuadrado por 0.625 me da 0.125. Y ese solo es el P cuadrada WPP. Pero es que ese no es el que tienes que multiplicar. O sea, es que
teniendo tu 0.4483 y 0.5517, esos todavía no los puedes meter a la fórmula de W promedio. ¿Qué se hace después con esos valores? Ah, o sea, es lo que te decía como si fuera como si estuviéramos sacando el equilibrio de Hardy. O sea, después, ya que tienes tus frecuencias alélicas, tienes que tomar la A mayúscula 0.44 o lo que sea, eso lo sacas al Sí, cuadrado. eso es lo que hice. Y luego lo Luego, multipliqué, ¿no? ajá, eso, y a ese número que te da 0.2, 2 algo, eso lo multiplicas por el 0.625. Sí, eso es lo que hice. Ah, no, pues entonces no sé qué te da, ¿por qué? Si hay algo mal ahí en la calculadora o no sé qué pasó, porque a mí también me dio, ahorita lo volví a hacer y me dio exactamente igual. A ver, profesor, ¿cuánto le da 0.448 al cuadrado primero? Cero punto 200 y luego 704, ¿no? Ajá, Ok, eso por 0.625. ajá, Eso le dio 0.12544. ajá. Ok, en la siguiente tenemos 2 por 0.448 y por 0.552, ¿no? Ujú. 0.448 por 0.552. Y como se multiplica por 1, pues se puede dejar Ujú. igual. Y eso nos da 0.4945. O bueno, 4946 para resumir los Ajá, otros sí. números. Y ahora el último, 0.276 al cuadrado por 1, que es igual a 0.076. ¿Por qué 0.276 al cuadrado? Oh, perdón, por uno. Ah, ya vi, entonces. Es que no hice, en No, ese valor no le puse la suma del otro, con razón, yo me estoy equivocando, ahí no era 0.256 al cuadrado, es 0.552 al cuadrado. Ajá, exactamente, ese era el valor que tenía que ir. Al cuadrado, que es 0.3047. sí, 0.304704. Con Ujú. razón me aumenta ya tanto. A mí me salió, profe, pero ¿qué significa P0? ¿Cuál sería el valor de P0 al cuadrado El valor de la generación anterior. de la generación anterior? Ah, Ujú. y que es de 100, 200 y No, 100, el ¿no? de 50, 160 y 80. Lo que Ah, estás viendo los adultos. Lo que tú ah, estás haciendo con este modelito es predecir lo que va a pasar a tu siguiente generación de acuerdo a la intensidad de la selección por la frecuencia, perdón, la adecuación relativa. ¿Sí? A través de la adecuación relativa, tú estás calculando cómo van a estar las frecuencias alélicas a la siguiente generación. ¿Sí? sí, 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 sí. Si tú tienes las frecuencias alélicas a la siguiente generación, automáticamente puedes sacar las frecuencias genotípicas. Ok. Wow. ¿Sale? Sí, sí, sí. Otra vez tomando los parámetros que tomamos originalmente en el equilibrio de Hardy-Weinberg. Ok. ¿Sale? Y Sí, puedes volver a sacar tu adecuación promedio. y esto se puede hacer con varias generaciones, ¿no? Lo puedes hacer ya de ahí en adelante las generaciones que tú quieras. Por ejemplo, en pantalla yo metí todos los datos ya en la hoja de cálculo y metí las fórmulas. Entonces, si tú le movías o si tú le mueves en la hoja de cálculo tu valor inicial de P, automáticamente se mueve el de Q y ya te va a sacar las adecuaciones promedios y las frecuencias genotípicas en cualquier generación, ¿sale? Entonces ya lo pones en automático para que
comience con las frecuencias alélicas originales y va cambiando en el tiempo, ¿no? Y entonces ves como, por ejemplo, para P va disminuyendo. En 29 generaciones ya tienes una P de 0.088, ¿sale? Cuando empezamos con una P casi a la misma frecuencia que Q. Y en cambio Q, si te fijas, ya se acercó muchísimo al 1, ¿sale? Y la adecuación promedio de la población, ¿a qué se está acercando? A 1. A 1, a 1. Y entonces aquí tenemos que retomar lo que habíamos hablado originalmente del artículo que leyeron de la topografía adaptativa, ¿sale? Vamos a tratar de darle avance a esto para que no les quite más tiempo, ¿sale? Esta adecuación promedio la podemos hacer un símil de la topografía adaptativa, porque la adecuación promedio de la población está subiendo, ¿no? Y nosotros habíamos dicho que en la topografía adaptativa, la población, gracias a la selección natural, tiende a llegar a su pico adaptativo. Si la adecuación promedio, que está basada en las adecuaciones relativas, se acerca a 1, quiere decir que va a llegar a su adecuación máxima, ¿sale? Cuando llegue a 1, esa va a ser su adecuación máxima y entonces va a estar más cercano a su pico adaptativo. Y todo esto por selección natural, ¿sale? Entonces aquí es cuando vemos la utilidad del equilibrio de Hardy-Weinberg y de este nuevo parámetro de la adecuación que estamos metiendo. Hay otro cálculo chiquitito que podemos hacer a través de la adecuación, que es el coeficiente de selección, ¿sale? Es un parámetro que mide la cantidad de selección en contra de un genotipo. Y entonces lo que tenemos que hacer, como todo lo hemos trabajado en función de 1, pues le vamos a restar a 1 la adecuación, ¿sale? Y cuando tenemos un coeficiente de selección igual a 0, quiere decir que ese genotipo va a estar favorecido por la selección natural. Si tenemos un coeficiente de selección igual a 1, quiere decir que la selección está matando a todos. ¿Sale? Es algo así como un inverso de la adecuación. ¿De acuerdo? Este se calcula igual con la adecuación relativa. Sí, para que lo tengamos en términos de 0 y 1 y no nos pasemos sin nada. ¿Sale? ¿Sí queda claro para todos? O sea, es un calculito súper sencillo, pero que nos está diciendo mucho, ¿no? Si la selección está en contra o si la selección está favoreciendo. ¿Sale? Y por eso los coeficientes de selección se pueden calcular o se calculan de generación en generación. Ajá, porque también tu adecuación va cambiando de generación en generación cuando la selección natural está afectando a la población. Ok. ¿Sale? Está muy sencillo, ¿no? Sí. La verdad es que está padre porque te da mucha información. Profe, y es sí, por eso a partir de Hardy-Weinberg. Ajá, a partir de Hardy-Weinberg. Dime, es por eso que en la anterior entonces solo testeamos a P, ¿verdad? La frecuencia de P. Sí, si tienes P, porque automáticamente tienes Q. Por la relativa que es diferente. Ajá. Y por ejemplo, ¿qué pasa si, bueno, hay casos en donde tanto la que es el homózigo dominante como el recesivo están diferentes? ¿En qué sentido? O sea, como que hay veces que sí afecta a los dos homózigos y no al heterózigo. Ah, sí, claro. Si afecta a los dos homózigos, lo vas a ver entonces reflejado no aquí, sino acá, en tus frecuencias genotípicas. Ok. ¿Vale? Pero cuando hay selección de por medio, tu adecuación promedio tiene que subir. Ok. ¿Sale? Sí, va. Bien. Por ejemplo, ¿cómo lo veríamos? Bueno, ya les había mostrado esto, ¿no? De manera resumida anteriormente. Si tenemos un recesivo letal, vamos a tener selección direccional, obviamente, y
las adecuaciones nos lo van a decir casi desde el inicio. La adecuación de 0 quiere decir que siempre que se presente en su forma homóziga este alelo o este genotipo, se va a morir el individuo y además no va a dejar descendencia a la siguiente generación. Y veríamos el cambio aquí, como lo estamos viendo en pantalla. Primero tenemos verdes, ¿no? 3 verdes, 3 genotipos verdes diferentes, y después ya solamente nos quedan 2. El que es el heterózigo y aquel otro que puede, homózigo, que no porta al recesivo polar. ¿Sale? ¿Cómo lo veríamos en términos de temporalidad adaptativa? Nuevamente va en crecimiento. Siempre va en crecimiento porque está la selección natural actuando ahí. ¿Sale? ¿Cómo lo veríamos en términos de genotipos? Aquí están, ¿no? El dominante se va para arriba hasta llegar a 1 en algún momento y el recesivo se va hasta 0, ¿no? En poco tiempo. En un número de generaciones muy pequeño va a llegar a 0 porque la selección natural no tolera los recesivos letales y va a acabar con ellos lo más pronto posible. Y los heterózigos, pues va a disminuir su adecuación. ¿Por qué? Pues porque tienen, o están portando no su adecuación, su frecuencia. ¿Por qué? Porque están portando en uno de sus alelos al recesivo letal. ¿Sale? Entonces, todos aquellos homózigos que no porten o que no sean letales, pues van a ser favorecidos y van a presentarse en mayor frecuencia en la población. ¿Sale? En términos de alelos, pues se ven separados, es divergente. ¿Sí? Los cambios van a ser rápidos. ¿Se puede esconder? Sí. A veces no toca a 0 el recesivo letal, porque en su forma homóziga sobrevive, heteróziga sobrevive. ¿Sale? Habrá algunos individuos que sobrevivan, aunque porten el recesivo letal, porque tienen el dominante también presente y eso los hace funcionales en la población. ¿De acuerdo? Profesor, no entiendo lo de topografía adaptativa. Esta topografía es lo mismo que ya habíamos visto en el capítulo o en el artículo de genética de poblaciones para principiantes. Todo aquello que empuje a la población a su pico adaptativo, tiene que ver con selección. Y entonces va en aumento. El alelo P, ok. Va en aumento la adecuación promedio de la población. Pero ahí no dice frecuencia alélica P, mientras más aumenta la frecuencia alélica P, más va a aumentar la adecuación promedio en este caso, ¿cierto? Sí, en este caso sí. Bien, es la comprobación. Aquí tenemos otra vez las gráficas del recesivo letal, ya hacia muchas generaciones, ¿no? Y aquí tenemos otra vez la intensidad de cambio, ¿no? Qué tan rápido cambia cuando el otro alelo es el recesivo letal. ¿Sale? Ese es un ejemplo ahorita, con esta hoja de cálculo que les mostré, ¿no? Nosotros podemos representarlo así. El esperado, según el equilibrio de Hardy-Weinberg con la adecuación relativa o las adecuaciones relativas, sería esta línea, la que tiene los circulitos blancos. ¿Sale? Así es como se esperaba de acuerdo al modelo. Cuando se le dio el seguimiento a estos individuos, se encontró que casi se ajustaban a ese modelito, ¿no? Quiere decir que por lo menos en algunas generaciones se mantenían conforme lo esperado, ¿no? Por lo menos sigue la misma forma de decaimiento de aquellos individuos que portan el alelo recesivo. ¿Sale? O sea, nos funciona, el modelo sí funciona. ¿Sale? En selección purificadora también ya lo habíamos visto, también es direccional, no es tan intensa la selección, va a dejar algunos individuos presentes en la población en su forma homóziga y nada más lo único que cambia es que las curvas son un poquito más diluidas, ¿no? El cambio en la topografía adaptativa no se ve tan marcado, pero también sigue en aumento, ¿no?
Es decir, la adecuación promedio de la población sigue en aumento, aún con el efecto, o más bien gracias al efecto de la selección natural. Lo mismo lo vemos en los genotipos. El genotipo heterózigo decae, pero no decae tanto como en el caso del recesivo letal. Y en cambio el recesivo, que está siendo castigado por la selección, sí baja su frecuencia genotípica en su forma homóziga, pero tarda muchísimas más generaciones en llegar a cero, si es que llega a cero, ¿sale? Y en caso de la frecuencia alélica igual, ya aquí definitivamente no se acerca al cero, se queda más o menos estable en la frecuencia de 0.1 y por tanto el alelo P, el que está siendo favorecido por la selección, no llega totalmente a 1 tampoco, ¿sale? Tarda muchísimo más tiempo en perderse el alelo recesivo que en el caso del recesivo letal, ¿no? Y aquí vemos la diferencia en las topografías adaptativas, ¿no? De la frecuencia del alelo Q, ¿no? La relativa, de acuerdo a cómo cambia el coeficiente de selección. Si nuestra selección o el coeficiente de selección es muy intenso, entonces la topografía adaptativa sí se puede cambiar, ¿sale? De acuerdo a la presencia del alelo Q, del alelo recesivo, el que está así golpeado por la selección. Si yo aumento mucho la presencia de individuos que la selección natural no quiere, pues la topografía adaptativa va a bajar, ¿sale? Porque la selección es muy intensa. Por eso es que nosotros vemos la topografía adaptativa en función del alelo que está siendo favorecido por la selección. ¿Vale? Esto es, bueno, es lo mismo, se las puse ahí más agrandadas. Tenemos la selección positiva, que también es direccional, y es más o menos lo mismo, ¿no? Otra vez, vemos favorecido uno de los homózigos, ¿sale? Y el tiempo en el que cambian, otra vez las generaciones va a ser muy rápido, ¿sale? Se va a fijar de manera muy acelerada el alelo que está siendo favorecido por la selección natural. Y su adecuación también, la adecuación promedio va a ser más rápido, que se llegue al pico adaptativo, y los genotipos que tengan en su forma homóziga este alelo favorecido va a llegar también a 1. Está mostrando que aunque la adecuación promedio, ¿no? O sea, la alélica P es la dominante, la AA mayúscula, ¿no? No, en este caso va a ser la A minúscula. Frecuencia alélica P es la minúscula. En este caso. ¿Y por qué entonces crece de esa forma de curva? Crece, es un crecimiento no exponencial, pero es más rápido, porque está muy favorecido por la selección. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, este ya no se les muestro. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de selección. Ya los habíamos visto en algunos casos. Ya habíamos mencionado el de la Viston. Esto es un ejemplo de cómo algunos insectos pueden irse adaptando a diferentes insecticidas y cómo fue ocurriendo. De hecho, estos se monitorearon desde 1940 a 1950. Y aquí lo único que nos muestra cada una de estas líneas es cómo se tuvieron que ir cambiando los diferentes insecticidas para que fueran efectivos, porque hay un momento en el que ya no hay efecto de los insecticidas en los diferentes insectos, ¿no? Ay, perdón, les puse algo que no era. Bueno, les dejé de compartir, les comparto rápido. A ver. Ahí está.
Tenemos otro caso que es el de la ventaja al heterózigo, ya les había dicho. Si lo comparamos en términos de distribuciones normales, tenemos la distribución original en su forma normal, pero la selección estabilizadora o balanceadora nos va a dar como resultado que se favorezca al heterózigo. Y entonces lo vamos a ver más representado en la población y menos representados a los homózigos, ¿sale? Y también aquí lo vemos a través de las adecuaciones. Y la topografía adaptativa entonces toma esta forma, ¿sale? Va a llegar a su punto máximo cuando la frecuencia de P y de Q estén en la misma proporción, ¿sale? Ahí es cuando vamos a tener la máxima topografía adaptativa, la máxima adecuación promedio de la población. Y las líneas se van a mostrar, o las gráficas para los genotipos se van a mostrar más o menos en las mismas proporciones en los homózigos y por encima al heterózigo, ¿sale? Lo mismo para las frecuencias alélicas, se van a mantener más o menos en las mismas proporciones en la población, ¿sale? Este es el caso de un equilibrio estable, a pesar de que hay una fuerza evolutiva actuando sobre la población, ¿no? Y lo podemos ver incluso cambiando los diferentes coeficientes de selección, siempre vamos a encontrar algún punto en el que las frecuencias a través de las generaciones se mantengan estables y converjan además, ¿no? Otra vez las frecuencias, perdón, las topografías adaptativas a través de las adecuaciones promedio, y aunque nosotros cambiemos el coeficiente de selección, vamos a llegar a un punto medio en el que, de acuerdo a las frecuencias alélicas, se presente ese punto de máxima adecuación, ¿sale? ¿Qué casos tenemos de eso? No sé si ya lo habían visto, es el más común del que siempre hablamos, de la anemia falciforme, ¿no? Aquellos que tengan su forma homóziga y que vivan en una zona donde haya malaria, pueden morir por malaria, ¿no? Los que tengan la forma homóziga para la anemia falciforme, pues se mueren de anemia falciforme. Pero aquellos que tengan anemia medias o que sean heterózigos, van a sobrevivir a los piquetes o a la enfermedad de la malaria, al parásito, y van a sobrevivir también a la anemia, ¿no? Van a tener una anemia ahí medio normal, ¿no? Y hay algunas zonas en donde justamente hay prevalencia tanto de anemia falciforme como de malaria, pero en esas zonas, entonces los que más sobreviven son aquellos que tienen su forma de anemia medias, ¿no? Por hablar no la anemia pues, les permite de alguna manera seguir sobreviviendo. ¿Sale? Hay varios ejemplos y tenemos también la selección disruptiva, ¿no? O la desventaja al heterózigo. También otra vez la adecuación nos va a señalar qué tipo de selección es. La adecuación más baja se va a encontrar en los heterózigos a diferencia de los homózigos, ¿sale? ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, pues las adecuaciones promedio van a ser más altas mientras haya menos heterózigos, ya sea que haya muchos homózigos dominantes o muchos homózigos recesivos. Pero mientras tengamos presencia de heterózigos, la adecuación promedio va a ser menor, ¿sale? En este caso, la selección está favoreciendo a los homózigos y por tanto las topografías adaptativas nos señalan el camino hacia uno o hacia otro de los homózigos, de los alelos, perdón. ¿Sale? ¿Dudas? No por el momento, Ok. profesor. Esperen. Los demás,